Buenas noches a todas y a todos. Es una alegría enorme estar aquí compartiendo esta mesa tan importante al final de nuestro magnífico encuentro de Claxo, que con tanto profesionalismo y con tanto entusiasmo han logrado uno de los mejores congresos que en mi larga vida alguna vez asistí. Entonces, felicitaciones para Claxo y para todos nosotros. Todos los días tenemos razones para tener el corazón pesado en términos de paz y de guerra. Cada día, a veces por cosas que ocurren muy lejos de nosotros, a veces por cosas que ocurren bastante más cerca. Y claro, nosotros no olvidamos que todos los días mueren miles y miles de personas por guerras, por conflictos, en lugares donde la guerra no está declarada y donde oficialmente hay paz. Hoy nuestro corazón está pesado porque en las últimas horas más de 60 personas murieron en París por atentados también. Por eso necesitamos de buenas noticias por veces, y el gobernador Fajardo nos ha dado varias buenas noticias hoy. Yo lo conocí en Barcelona cuando recibí el premio por la innovación como alcalde innovador, y me alegra saber que sigo con la innovación. Y por eso tuvimos algunas buenas noticias. El papel de los cientistas sociales que se reúnen acá, de todos nosotros, es de hacer preguntas difíciles, para que las respuestas puedan ser fáciles. Primera pregunta: ¿los derechos humanos son un instrumento para la paz o un obstáculo a la paz? En los últimos 200 años, muchas invasiones, muchas guerras han sido cometidas en nombre de los derechos humanos. En 1798, cuando Napoleón invadió el Egipto, lo hizo en nombre de los derechos humanos. Hizo una proclamación famosa diciendo que exactamente entraba ahí para dar a los egipcios los derechos humanos. Y un cronista del otro lado de Alejandría, cuando venían los barcos llegando, invadiendo su país, tenía una crónica dramática de cómo este hombre podría decir que estaba trayendo alguna dignidad invadiendo su país. Entonces, los derechos humanos han sido muchas veces invocados por quien tiene poder para proclamar la guerra y declarar la paz. Entonces, de Alejandría, o donde entró Napoleón, a Irak y Afganistán, tenemos que preguntarnos de qué lado están los derechos humanos. Y para eso hay que interrogar los derechos humanos y la paz, para sabermos qué derechos humanos, para qué paz. Porque realmente la gran mayoría de los hombres y de las mujeres del mundo no son sujetos de derechos humanos, son objetos de los discursos de derechos humanos de nosotros. Y por eso muchos que nosotros compartimos muchas veces la lucha son gente a quien es muy difícil decirles que están en paz o que hay derechos humanos. Campesinos, indígenas, afrodescendientes, quilombolas, palenqueros que están siendo expulsados de sus tierras por los megaproyectos, por la agricultura industrial y por la minería. Los jóvenes afrodescendientes de Salvador y de Fortaleza, que entre las 14 y las 24 horas del día, 4 son muertos por la policía, por el racismo de la sociedad. O los trans, que casi en la misma cantidad mueren diariamente en Río de Janeiro. O los niños, que mueren de muertes y de enfermedades curables, o las mujeres víctimas de feminicidio.
tanto sufrimiento humano que no cuenta como violación de los derechos humanos. Entonces, si realmente muchas veces la guerra, y Baltasar ya hablaba realmente de la dominación del capitalismo, y yo añado el colonialismo y el patriarcado, han producido tanto sufrimiento, y lo hace en nombre de los derechos humanos muchas veces. ¿Cómo es que los derechos humanos de raíz eurocéntrica pueden ser un instrumento de paz? Tenemos que construir una concepción contrahegemónica de derechos humanos. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero sobre la guerra y sobre la paz. Un gran escritor mozambicano empieza su última novela con esta frase. La diferencia entre la guerra y la paz es la siguiente. En la guerra, los pobres son los primeros a ser muertos. En la paz, los pobres son los primeros a morir. Y esto es, a mi juicio, una condena de toda una cultura que ha polarizado demasiado entre paz y guerra, como si fueran totalmente distintas, cuando en realidad tenemos muchas razones para creer que la paz por veces es la continuación de la guerra por otros medios, que la paz y la guerra muchas veces se confunden, y que por eso hay que tener un concepto más fuerte de paz, para que podamos también lograr un concepto más fuerte de derechos humanos. La paz durante mucho tiempo ha sido vista como por la negativa, ausencia de guerra. Un gran teórico, un gran internacionalista, John Galton, a partir de 1964, definió que la guerra, la paz debería ser una lucha en contra de tres formas de violencia: la violencia física, la violencia estructural y la violencia cultural. Y la paz sería exigente en la medida en que tendría que combatir e enfrentar estos tres tipos de violencia y no solamente la violencia física. Entonces, nosotros no podemos seguir dicotomizando paz y guerra de una manera ingenua, como muchas veces se hace. Lo que se está democratizando es la violencia y no la paz. Porque la paz es algo bastante exigente y los derechos humanos, si quieren ser un instrumento de eso, tienen que ser también exigentes. Claro que lo que es más fascinante en nuestro tiempo es que cuando vemos estas microguerras, con guerras en red, Sergio, que es un entusiasta de un amigo, el gran sociólogo Manuel Castel, habla de la sociedad en red, es verdad, pero la otra verdad es la guerra en red. Y el mundo está tanto en la red social como la red de la guerra. Las guerras no son locales, tienen siempre una dimensión translocal, local, nacional, transnacional. Y ese es el otro lado de la lógica de la red, que muchas veces sigue completamente ignorada por nosotros. Entonces, me parece que necesitamos de enfrentar la guerra con una fuerza mucho más grande. ¿Por qué? Porque estos microclimas de guerra que no se declaran, porque hay un estado de excepción que no se declara tampoco, porque vivimos en normalidad constitucional y se cometen todos los errores, y no es solamente acá. En el sur de Europa nos han reducido los salarios, las pensiones, los derechos sociales de los trabajadores, en nombre de una crisis financiera provocada por el capitalismo global, obviamente, y se dice normalidad constitucional. El problema no es de este continente, es de Europa, es del mundo, cuando esta versión más salvaje del capitalismo global nos gobierna. Y por eso, si él se articula con el colonialismo y el racismo, que cada vez mata más, y aquí recuerdo todos los jóvenes afrodescendientes y las comunidades afrocolombianas que en el Chocó han luchado con tanta fuerza y durante mucho tiempo tan aislados,
Yo pienso que ellos son valorosos y están luchando por una sociedad mejor contra el capitalismo y contra el colonialismo juntos. Y eso... ¿Por qué es tan difícil la paz hoy? Porque realmente las novísimas guerras ya no son tanto por identidad y mucho menos por legitimación. Son por recursos naturales. Y es por eso que este país que nosotros amamos es un país que tiene que mirar a las clases populares con mucha atención. Porque ellas, cuando hablan con nosotros, no hablan de posconflicto, hablan de posacuerdo. Porque saben que quizás el posconflicto no puede ser y eventualmente no será la paz. ¿Por qué? Porque un territorio libre de conflicto es un territorio libre para las multinacionales de la minería y de la agricultura industrial. Y por eso sale la guerra y entra la minería y entra la explosión. Y los indígenas y los campesinos tienen razón de preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué luchamos por esto? ¿Por nuestros territorios? ¿Por la paz? Con tantas iniciativas maravillosas de paz en este país. Algunos conocen, yo las conozco bien, las comunidades de paz de San José de Apartadó, y como hay muchas otras en este país, con todas las dificultades de luchar por la paz. ¿Será por eso y para eso que vamos a luchar por la paz? Para el día siguiente ver los tractores y las grandes maquinarias entrar en sus territorios para la explotación. No es para eso que quiere la paz. Quiere la paz para otra cosa. Y esa cosa es realmente la dignidad y el respeto, es la interculturalidad, el derecho a la tierra, territorio, son los derechos de la Pachamama, es otra cosa que no simplemente un conflicto político que se puede resolver en La Habana, pero la paz se construye acá. Y aquí se va a hacer. Estamos pasando de un tiempo de violencia militar centralizada a una violencia social diseminada, fragmentada, pero mucho peligrosa, tan peligrosa cuanto la anterior. Yo digo muchas veces que nosotros vivimos en sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Y muchas de las clases populares saben que eso es. Hay paradojas. Algunas, mi querido amigo Eduardo Galeano, una vez en 98, dice, ¿qué paradoja es de Nicaragua? Que durante la guerra uno podía pasear por las calles en paz, y cuando vino la paz, las calles son un teatro de guerra. En Salvador, después de la guerra, la tasa de homicidio aumentó exponencialmente. Nuestro colega Briceño León, no sé si está por acá, lo estudió con gran detalle. ¿Por qué? O sea, la tasa de homicidio en paz, más alta que la guerra. ¿Quién está interesado en la paz? ¿Quién está interesado en declarar una paz y una guerra? Tenemos que saber qué paz. ¿A quién sirve la guerra? Como Baltasar estaba diciendo también. ¿Y para qué es la paz? Y por eso tendremos que hacer dos cosas a mi juicio. Por un lado, valorar todas las iniciativas de paz. Porque en este entorno, en este contexto de guerra, que finalmente Colombia está con una voluntad política de llegar a la paz, pero una paz que tiene que ser negociada, es una paz que no puede poner todas sus expectativas en una justicia transicional. Porque la justicia transicional es uno de los temas más complejos de nuestro tiempo. Porque, por un lado, ustedes tenían acá la justicia indígena y la justicia oficial.
Ahora se están creando jurisdicciones especiales de la paz, de las Fuerzas Armadas, etc. Y al mismo tiempo la justicia indígena sigue siendo criminalizada y destruida en este país. Entonces, no me parece que sea parte de la paz destruir la justicia indígena. No me parece que sea parte de la paz destruir toda la capacidad que los pueblos han sentido para construir una paz. Y toda la gente quiere la paz, pero una paz fuerte. Les cuento un ejemplo, ya que todos contaron en ejemplos, voy a contar un ejemplo también. Estamos terminando el congreso, tenemos el derecho a sonreír y a bailar y a beber, etc. ¿no? Porque las cosas son tan serias que... Porque los nombres cambian, pero la realidad no cambia. Y ese que es el problema. Los 23 líderes indígenas del Cauca que han sido asesinados entre enero y julio, se dice que fueron asesinados por bandas criminales, porque ahora en Colombia no se habla de paramilitares, pero son los mismos, con los mismos nombres y con la misma lucha. Por eso hay que valorar todas las oportunidades y posibilidades de paz. El ejemplo es el siguiente. Anteayer, los presos políticos del ELN, que están en el cárcel aquí en Medellín, 8 de ellos, me solicitaron una reunión. Yo con mucho gusto fui al cárcel y me disculpo, estuve ausente de la Claxo porque estuve toda la mañana trabajando y discutiendo con ellos. ¿Qué querían? ¿Qué querían algunos condenados a 60 años? Yo pensaba que me iban a preguntar algo sobre el proceso de paz, porque como ustedes saben, el proceso de paz en La Habana no incluye el ELN. Sabemos que hay un proceso de paz que va a seguirse también con el ELN, como es una expectativa. Pensaba que era sobre eso que me iban a preguntar. No, lo que me querían preguntar es cómo se crea una universidad popular. Porque había oído que en 2013 en el Foro Social Mundial yo había sugerido y creado la idea de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Y aquí están varias compas que conmigo han compartido todos los años estos talleres que habemos realizado en todos los continentes, no solamente aquí en América Latina, sino también en África, en Asia y en Europa. Habían sabido de eso y querían crear una universidad de los pueblos. ¿Cómo se hace, doctor? ¿Cómo podemos hacer? Todo esto, obviamente, y esto es muy interesante, hay que saberlo, con la autorización del director de la prisión, por supuesto. No entré clandestinamente, porque si entrara clandestinamente no iba a salir. Entonces, todo con un apoyo del cárcel, para que estos campesinos, que eran algunos iletrados, algunos hoy ya tienen un diploma de la escuela, de la Universidad Pedagógica de Colombia. Mire este trabajo de paz, de una universidad pública que vaya al cárcel y a través de Skype y por internet están dando cursos a ellos. Ya tienen un diploma, van por la maestría y quieren algunos seguir por el doctorado. Pero no son satisfechos y de hecho el director normalmente participa en la entrega de los diplomas a sus presos. Pero querían algo que se articulara, que no fuera una universidad para diplomados, que fuera lo que yo llevo en mi trabajo y me dio una sonrisa maravillosa y una alegría enorme. Nosotros queremos la ecología de saberes en la universidad. Yo me quedé muy feliz porque realmente era eso. ¿Cómo podemos traer
en esta universidad el saber académico que habemos recibido con el saber popular de nuestras comunidades. ¿Dónde están nuestras comunidades? Y ahí quedamos a hablar. Y seguimos y vamos a seguir en contacto por email, porque tiene contacto, tiene acceso por email. Obviamente estamos en un proceso de paz y esta condición de estos presos están relajadas como debería ser, obviamente. Y les prometí que se me invitan, y si hay una Universidad de los Pueblos, que además será, probablemente su primera sede será en el cárcel aquí de Medellín, si me invito yo vengo al aula inaugural de esta Universidad de los Pueblos. Entonces, para una paz exigente, que sea de esta dignidad, que va a enfrentar no solamente la violencia física, sino también la violencia estructural y cultural, ¿qué derechos humanos? Tienen que ser derechos humanos contrahegemónicos. Antes de todo, tenemos que saber que los derechos humanos son un lenguaje de dignidad, importante por supuesto, pero no son universales en su lógica. Porque hay otros conceptos de dignidad y de respeto que tienen otras concepciones de relación entre individuo y comunidad, entre naturaleza y sociedad, entre el inmanente y el trascendente. Nuestros derechos humanos no entienden lo que es la espiritualidad de los pueblos indígenas. Y por eso no son capaces de entender que un nevado, un río, es sagrado. Y por eso tiene un valor que no es susceptible de ser mercantilizado. Porque es algo que pertenece a lo más íntimo del ser colectivo. Y por eso es un derecho y es una manera ontológica de ser, de estar en el mundo. Derechos interculturales, por supuesto, en diálogos con otras narrativas de derechos humanos. Y fue por eso que en el Foro Social Mundial, el primer foro que nosotros organizamos en Túnez, ustedes sabrán que la idea inicial de los movimientos sociales era que estábamos en la primavera árabe, y Túnez es el caso de más grande éxito, a pesar de todos los problemas de la primavera árabe, ¿no? Y la idea triunfalista, por supuesto, era vamos a hablar de derechos humanos, vamos a dar el tema. Y los compañeros de Túnez nos dijeron, no queremos eso. Y la gente se quedó muy sorpresa. ¿Por qué no? Derechos humanos es una cosa buena. Y desde entonces recordaron a Napoleón. No estamos en Norte de África. Los derechos humanos aquí surgieron con una invasión. Después de muchas horas de conversación, el tema fue la dignidad. Y por eso ustedes han visto que el tema del Foro Social Mundial no fue derechos humanos, sino dignidad. Porque dignidad aparece varias veces en el Corán y dignidad es un concepto absolutamente central para los pueblos indígenas de este continente. Y así hicimos un poco de traducción intercultural y encontramos un término que nos permitía un diálogo horizontal sin realmente imponer una voluntad, una cultura, una cosmovisión a la otra. Entonces, el primero es eso, interculturalidad profunda. El segundo, obviamente, son los derechos colectivos. Nosotros necesitamos, que es la gran cosa de este continente, de este tiempo. La cultura es economía política. ¿Por qué tanta criminalización de la justicia indígena, de los campesinos, los indígenas? En este momento, en Brasil, se está terminando lo que el colonialismo no terminó. Los Caiobá guaraníes en Mato Grosso do Sul están a ser exterminados totalmente. ¿Y por qué? Por la agricultura industrial, por la soya, por la necesidad de ampliar el agronegocio, como se dice en Brasil. Y sabemos que los territorios donde hay más agricultura industrial, hay más consumo de agrotóxicos y hay más violencia en el campo. Y ahí está, Mato Grosso do Sul, el primero de todos en violencia también en el campo contra líderes indígenas. Entonces, parece que la cultura es finalmente economía política y que el derecho fundamental es la tierra, el territorio, el agua. Y por eso tenemos que introducir en
guión de los derechos humanos, de las Naciones Unidas, de los tribunales, etc., la idea de estos nuevos derechos fundamentales a la tierra y al territorio. Y por supuesto, todo el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, los derechos de la Pachamama, que están siendo totalmente respetados en este momento. También esos son obviamente parte de nuestra lucha. Y esta idea de una lucha por la tierra y por el territorio, que puede tener varios nombres. En África quizás el concepto de Ubuntu es un concepto de colectividad, la África austral de algunos pueblos. Aquí es una causa, es una camaña, bienes comunes, diferentes lenguajes, para la misma lógica de comunidad, de reciprocidad, una lógica anticapitalista. Y es eso, y anticolonialista y antipatriarcal. Por eso, quizás mi única y sola diferencia en relación a mi ilustre amigo Baltasar Garzón es que yo no creo en la idea de desarrollo sostenible más. Yo pienso la palabra desarrollo tiene muchísimos adjetivos, ¿no? La palabra es como la democracia, siempre cargamos la misma para ver si rescatamos el concepto. Desarrollo democrático, desarrollo humano, desarrollo integral, desarrollo sostenible, desarrollo esto está. No, es desarrollo, punto. Es capitalismo, verde, lo que quieran, pues es capitalismo. Yo pienso que en este momento, quizás lo que necesitamos en este continente, y no solamente acá, es el derecho a la alternativa al desarrollo. Y eso es que muchos pueblos que no quieren estagnar, nadie quiere estagnar. Pero las sociedades todas avanzaron, sí, al concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo es una cosa de después de la guerra. Y ustedes imaginan que un sociólogo de Bangladesh o de Tanzania podría inventar el concepto de desarrollo para la sociología. Si en ese entonces solamente 5 o 6 países eran desarrollados, todos los otros eran subdesarrollados. ¿Para qué crear un concepto en que la gran mayoría de la población del mundo está en el lado errado de la historia? Son subdesarrollados en su economía, sus instituciones, su cultura, su vida sexual, su vida social. Todo fue desarrollado en el mismo proceso. Entonces hay que revisitar este concepto. El derecho al desarrollo nació de un gran africano que realmente vio en su momento que era necesario que África tuviera el derecho al desarrollo. Conozco bien toda la historia de este derecho. Pero en este momento, cuando vamos a las comunidades indígenas y palenqueras y afroquilombolas, tenemos que convivir con otros conceptos. Y quizás la alternativa al desarrollo es una que va a permitir también avances. La gente no quiere estagnar, hubo siempre avances en la sociedad. No es eso que está en causa. Lo que está en causa es la dignidad, el respeto. En oír algún presidente o alguien de un país de este continente ir a otro continente y decirles, ustedes son campesinos, no son productivos, porque nosotros con las semillas transgénicas y con los agrotóxicos somos mucho más productivos y por eso podemos avanzar vuestra agricultura. Esto no se hace. Esto no se puede hacer. Entonces, me parece que hoy en este momento, si queremos rescatar una paz, esa paz tiene que ser una paz muy exigente. Y esa paz tiene que tener 3 características: anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. Muchas gracias.